Capítulo 44, Epílogo. Está hecho. Incluso ahora, tras haberlo visto con mis propios ojos, me cuesta creerlo. Ya había presenciado el enfrentamiento en los cielos de Verún entre la Dama de las Estrellas y el pretendiente. Había sentido su poder, resplandeciendo como una estrella radiante. Pero el zorro ha atormentado a mi familia durante generaciones. Mis antepasados formaron parte de la coalición que la selló hace siglos, y desde entonces hemos mantenido vivo el recuerdo de sus atrocidades, todo para asegurar que nuestra vigilancia no flaqueara. Como uno de mis hermanos con mayor potencial de maná, fui designado como su heredero principal y sucesor. Si bien las costumbres de Akitsushima suelen favorecer a los herederos varones, el Omiji siempre ha operado de forma diferente, pues la fuerza bruta es más importante para cumplir con nuestros deberes sagrados que el simple género. Desde que tuve la edad suficiente para comprender cuál era nuestro deber con el dominio, la sombra del zorro se cernió sobre mí. Pues, aunque nunca escapó en todos los años transcurridos entre su sellado y el evento del solsticio, sabíamos por las advertencias de nuestros antepasados que su encarcelamiento distaba mucho de ser absoluto. Me contaron las atrocidades que cometió en Kin y en el resto de nuestros vecinos, antes de cruzar el mar y librar una guerra de una sola abominación contra todo el dominio. Y ahora está muerta. No solo encerrada de nuevo, sino completamente muerta, para no volver jamás. Con la ayuda de los agentes de la antigua División I, ahora afiliada a la recién fundada Autoridad de Supresión de los Mitos, pudimos localizarla y acorralarla en otra aldea que había convertido en su patio de recreo. Sabía que esto haría el orgullo de mi padre, pues los Onmiji habían pasado meses buscándola, solo para ir a la saga de ella en todo momento. Aún así, los ocultistas de la División I lograron localizarla en pocos días. El orgullo, sin embargo, no significa nada comparado con el deber, y esto era precisamente lo que mi padre esperaba cuando me envió a Verún a pedir ayuda. Aunque me mantuve a varios kilómetros de la acción, mis hechizos ópticos me permitieron observar lo sucedido con la misma claridad que si hubiera estado allí mismo. La Dama de las Estrellas lideró al asalto, descendiendo del cielo como la punta de nuestra lanza, desde una altura tal que el zorro no pudo detectar su presencia hasta que fue demasiado tarde. El zorro se despojó entonces de su hermoso disfraz, revelando su verdadero ser bestial. Se parecía a su homónima, aunque mucho más grande, y estaba compuesta de energía oscura y crepitante. Este y la Dama de las Estrellas se enfrentaron, y la violencia de la batalla obligó a los magos aéreos a distanciarse. Su batalla arrasó con toda la aldea, y los esclavos que no fueron rescatados por los magos, en contra de su voluntad en todos los casos, ya que todos luchaban por permanecer cerca de su señora, incluso si eso significaba una muerte segura, sobrevivieron. La batalla duró casi una hora y arrasó gran parte de la campiña circundante antes de que la Dama de las Estrellas le cortara la cabeza al zorro con su espada de lunar. Los restos fueron inmediatamente confiscados por la autoridad, incinerados en fuego mágico, y las cenizas fueron depositadas en un ataúd fuertemente protegido para su transporte de regreso al imperio, donde serán estudiadas y finalmente selladas en las bóvedas negras, una instalación construida por la división y ahora a disposición de la autoridad. A decir verdad, con lo que sé que utilizó la división y en la Gran Guerra y lo que presencié con mis propios ojos en los cielos de Verún, me estremezco al imaginar qué horrores podrían estar acechando ya en las bóvedas negras y qué más estará encerrado allí en los años y décadas venideros. Es un gran alivio saber que la zorra ha muerto, pero aún queda mucho por hacer. Hay que acorralar a sus esclavos y reparar el daño que causó durante su devastación en Akitsushima. La imagen de perfección imperial, sobre la que se asienta gran parte de nuestro orden social, se ha visto gravemente afectada desde que nos vimos obligados a depender de la intervención extranjera para derrotar al demonio que azota nuestra tierra. Mi opinión personal, y la de mi padre también, es que unirse a la nueva Liga de Naciones es la mejor manera de evitar un mayor caos. Con suerte, los protocolos de Verún y la Autoridad de Supresión de los Mitos no solo evitarán que se repita un desastre como este, sino que la incorporación del dominio a la escena internacional de esta manera debería disuadir a la gente de pensar en nuestros fracasos a la hora de protegerlos. De los escritos personales de Sakurada Sino, enviada diplomática del dominio Akitsushimano a la Liga de Naciones, 12 de noviembre de 1926. XXXX. La operación Wormwood comenzó el 18 de diciembre de 1926, a las 4 a.m., hora local. Unidades de los ejércitos brasileños de los Estados Unidos convergieron en el área de operaciones, PAO, que abarcaba varios cientos de kilómetros cuadrados de bosque. Aproximadamente 40.000 soldados comunes se desplegaron junto con unidades del Grupo de Investigación 51 y la División I, bajo la supervisión del director Serebrjakov, junto con los generales estadounidenses, desde el centro de mando.
Las líneas de comunicación se mantuvieron mediante medios tecnológicos y mágicos, y cada unidad contaba con al menos un par de magos de combate asignados. A las 4:27 am, se reportó el primer contacto con el enemigo. Una mezcla de cultistas humanos subordinados a la voluntad del hierofante y monstruos, posteriormente categorizados como entidades de los mitos de clase 3 y 4. Gracias a los preparativos de las fuerzas de la coalición, las bajas se mantuvieron aceptables y las fuerzas armadas pudieron unirse en los puntos previstos, rodeando el objetivo. Con el cordón firmemente establecido, a las 7:38 am, la regente von de Gurechav lideró a un equipo de 20 magos aéreos a través de la puerta espacial que conducía al bolsillo dimensional donde el hierofante se ocultaba desde la derrota de una iteración anterior del usurpador por una coalición de los poderes locales de la época. Allí, se enfrentaron al hierofante, junto con varios demonios que éste había creado a partir de los individuos atraídos hacia él en los meses posteriores al evento del solsticio. Para más detalles sobre lo que se encontró al otro lado de la puerta, consulte las entrevistas individuales realizadas a los miembros del equipo tras la operación, que se encuentran en los anexos de este informe. El honor de asestar el golpe final al hierofante recayó en el mago aéreo Seraya. Con la muerte del hierofante, la bolsa dimensional comenzó a desmoronarse. La regente von de Gurechav tuvo que usar su poder para evitar que colapsara antes de que su equipo pudiera escapar. La comunicación con el equipo de exterminio se restableció a las 8:17 am, en cuanto abandonaron la bolsa dimensional. Al igual que sucedió con el zorro, la muerte del hierofante no liberó a quienes había esclavizado, aunque aún fueran humanos. Quienes fueron capturados con vida fueron puestos bajo custodia del AMSA, que trabajará para romper su adoctrinamiento con la ayuda de la propia regente. A las 22:30, la operación Wormwood fue declarada oficialmente un éxito. El emperador brasileño agradeció a la autoridad de supresión de los mitos su ayuda y declaró públicamente su intención de que su país se uniera a la Liga de Naciones como miembro signatario. Además, el mago aéreo Seraya recibió la medalla al mérito, el máximo honor que el imperio brasileño puede otorgar a un extranjero. Al momento de escribir este artículo, los expertos han confirmado que el sitio del portal derrumbado es inofensivo y ha sido abierto a los arqueólogos bajo la supervisión del gobierno brasileño. Extracto del informe interno de la AMSA sobre la operación Wormwood, presentado el 17 de enero de 1927. XXXX. El año nuevo amanece en una nueva era. Con la Gran Guerra terminada y la Liga de Naciones celebrando sus dos primeros éxitos en el lejano Oriente y Sudamérica, realmente parece que se ha pasado una página de la historia. Aunque el imperio ha sufrido mucho en los últimos años, desde la larga lista de los caídos en la Gran Guerra hasta la pérdida de la familia imperial, podemos mirar hacia el futuro con los pies bien puestos en la tierra, más decididos que nunca a superar los desafíos que puedan venir. La regente Tanja von de Gurechav ya ha demostrado su valor 2 veces más desde que asumió el trono, no es que necesitara hacerlo, ya que lideró la división y a través de los muchos desafíos de la Gran Guerra, con las grandes victorias ganadas en el lejano Oriente y Sudamérica. La Liga de Naciones se erige como el heraldo de un nuevo orden mundial, iluminado por las luces de nuevas ciencias arcanas, mientras los pueblos del mundo están unidos por las lecciones aprendidas en los fuegos de la Gran Guerra. De los titulares del Verum Post, 1 de enero de 1927. XXXX. Abre la Universidad Internacional de Arkham. Ayer, nuestro presidente inauguró formalmente la nueva Universidad Internacional de Arkham, durante una ceremonia a la que asistieron representantes de numerosas naciones, junto con el presidente y el profesor Nicole Teslus del secreto Grupo de Investigación 51. Desde su fundación en los primeros años de nuestra gran nación, cuando aún éramos una colonia alba, la ciudad de Arkham ha sido el centro no oficial de la investigación mágica en Estados Unidos, aunque la relativa juventud de nuestro país nos obligaba a seguir constantemente los rastros dejados por nuestros primos del viejo mundo. A medida que el Grupo de Investigación 51 avanzaba a pasos agigantados en nuestra comprensión de los principios arcanos bajo el liderazgo del profesor Teslus, la ciudad fue elegida como campo de entrenamiento para los asistentes del profesor, quienes les enseñaron secretos del universo que muy pocas mentes pueden comprender, y mucho menos utilizar. Ahora, sin embargo, la nueva Universidad Internacional cuya construcción fue recientemente completada servirá a un propósito aún más grandioso, ya que entrenará a la próxima generación de científicos ocultistas. Las mejores mentes de todas las naciones miembros de la Liga serán enviadas aquí para estudiar el funcionamiento interno del motor T y otros secretos de los mitos compartidos por los miembros de la Liga bajo los protocolos de Verum.
para garantizar el estricto cumplimiento de los protocolos. Los legados de la Cruzada de Ildoa y el evento del solsticio son sombríos recordatorios de las consecuencias de escatimar en seguridad en lo que respecta a los mitos. La Autoridad de Supresión de los Mitos ha construido una sucursal en Arkham. Esta sucursal se encargará de supervisar los planes de estudio y el programa de experimentación de la universidad, con plena autorización para intervenir y prohibir cualquier acción que pueda poner en peligro la ciudad circundante. En su discurso, el presidente proclamó su esperanza de que la universidad se convierta con el tiempo en una de las piedras angulares de una era de paz y cooperación entre las naciones. Extractos de las portadas del periódico de los Estados Unidos de Philadelphia Gazette, 5 de abril de 1928. XXXX. 3 años después del evento del solsticio y la caída de Moscú, el terrible legado de la Madre Oscura finalmente ha sido contenido a satisfacción de la Autoridad de Supresión de Mitos. La cúpula de hormigón construida sobre el sitio de explosión inmediatamente después de la operación Gottesmörder ha sido reemplazada y reforzada mediante hechicería, y se han aplicado las 10 capas de sellos arcanos. Los detectores de mana alrededor del sitio ya no detectan ninguna fuga a través de la cúpula, y el examen final del cadáver de cerca antes de sellarlo no mostró rastros de autorresurrección. Según el procedimiento habitual, los ocultistas que realizaron las comprobaciones finales fueron puestos en cuarentena al salir del lugar de la explosión y sometidos a todas las pruebas estándar para detectar la influencia de los mitos. Todos resultaron limpios, lo que confirma que la Madre Oscura está tan muerta como es posible para una entidad de ese poder. El número de encuentros registrados con la progenie sobreviviente ha disminuido en los últimos 3 años, gracias a la constante vigilancia del Grupo de Trabajo Internacional encargado de monitorear la región bajo la égida de la Liga de Naciones, así como a los esfuerzos en curso del gobierno de Volgograd, antes Josefgrad, bajo el mando del primer ministro Zinkov, para seguir cazando los restos de la Horda de la Madre Oscura. Los Okotniki han seguido operando desde la muerte del Cerca según el Estatuto de la Liga de Naciones. Su tratamiento continúa siendo supervisado por la autoridad, tanto para garantizar su bienestar como para asegurarse de que los diversos gobiernos que han surgido en Rusia desde el evento del solsticio no intenten ocultar ningún nuevo desarrollo sobre ellos. Del informe de la mesa sobre la finalización de las instalaciones de contención que rodean el lugar de la explosión de Moscú, el 18 de septiembre de 1929. XXXX. Primera central eléctrica con motor T en funcionamiento en la costa este. Hoy fue una ocasión trascendental, ya que la primera planta de energía que utiliza los principios del famoso motor T, que impulsó las fuerzas mejoradas desplegadas contra la Madre Oscura en Rusia, se puso en funcionamiento, con personalidades como la presidenta y la regente del Reich, la propia Tanya von de Gurechav, presentes. Se espera que la planta de energía Teslus proporcione suficiente electricidad para toda la costa este durante los próximos 10 años, momento en el cual el crecimiento previsto de las áreas relevantes superará sus capacidades. Tras el éxito del prototipo, ya se están elaborando planes para construir más instalaciones de este tipo, no solo aquí en Estados Unidos, sino en todos los países miembros de la Liga de Naciones. La única mancha en lo que de otro modo habría sido una inauguración perfecta fue una pequeña manifestación de opositores a la existencia de la estación, que se cree están en el bolsillo de la industria petrolera estadounidense, que, con razón, ve al Tengine como una amenaza a sus ingresos. Extractos de las portadas del periódico de los Estados Unidos de Philadelphia Gazette, 17 de agosto de 1930. XXXX. Ahoa Matthews Weiss. Warren Grants, hijo del señor Philip Grants y la señora Dora Grants, y Mary Sue, hija del señor Anson Sue y la señora Andrómeda Sue. Solicito el honor de su presencia y la de su esposa en su boda. El 17 de mayo de este año de nuestro señor 1931. La boda se celebrará en la iglesia de Sarbin, y será seguida por una celebración en el patio del castillo de Schwarzstein, con cena y baile al estilo del Imperio y la Entente. Invitación de boda recibida por el capitán Ahoa Matthews Weiss, el 2 de marzo de 1931. XXXX. La guerra de la OEM termina con una victoria decisiva. Tras 38 días de brutal combate, las fuerzas de la Liga de Naciones finalmente han triunfado sobre el enemigo bestial que emergió de las tierras salvajes de nuestro país para amenazarnos a todos. Equipos de soldados con trajes sellados recorren ahora mismo el campo de batalla con lanzallamas, incinerando los cadáveres de los monstruos emplumados. En su conferencia de prensa, el primer ministro agradeció a la Autoridad de Supresión de Mitos su inestimable ayuda y anunció la instauración de un Día Nacional de Luto por los caídos en el horror de los animales sin vuelo. La NASA sigue investigando el origen de la plaga aviar que cobró tantas vidas antes de ser exterminada.
Extracto de los titulares del periódico de Glimmer, periódico New York, 11 de diciembre de 1932. XXXX. 4 de agosto de 1934, terrenos del castillo Schwarzstein. Gunther permaneció en silencio ante Eveline, mientras el resto de sus hermanos formaban un círculo alrededor de su hermana mayor, mientras un cuarteto de magos imperiales llevaban solemnemente el ataúd de Hermann hacia el lugar de descanso final de su creador. Mucha gente de la división estaba allí, incluyendo a la directora Serebryakov. Aún se sentía extraño pensar en ella con ese título, y la propia regente. Hermann había sido uno de los miembros más antiguos de la división y, aunque sus contribuciones al imperio solo despegaron tras la toma de posesión de la directora de Gurechav, sin embargo, no era el único. Todos en la división lo habían conocido en algún momento, aunque solo fuera al pasar por los pasillos del castillo Schwarzstein. Ahora, todos estaban allí, rindiendo homenaje a la mente brillante, aunque atribulada, detrás del proyecto P y los numerosos avances protésicos que incluso ahora estaban siendo utilizados por miles de veteranos de la Gran Guerra que habían perdido aún más extremidades en batalla, ya fueran imperiales, franquistas o legadonianos. Hermann había vivido lo suficiente para ver a cada pupe adquirir la capacidad de hablar, acortando la distancia entre la entidad de mitos y el ser humano. Había llevado tiempo, y el camino había sido difícil, pero la experiencia suficiente en el mundo había sido suficiente para ayudar a cada una de las creaciones del viejo profesor a despertar a la plena inteligencia. Al final, falleció mientras dormía, con Eveline a su lado. Nadie pudo hacer nada. Simplemente murió de viejo. Su cuerpo ya no era capaz de mantenerlo con vida, y los métodos más arcanos que la división y podría haber empleado habrían solicitado un consentimiento informado que ya no podía dar. Sus últimas palabras, antes de quedarse dormido por última vez, habían sido para agradecerle a Eveline por cuidarlo, llamarla su amada hija y desearle buena fortuna en su vida de ahora en adelante, demostrando que, al menos, alguna parte de él siempre había sabido la verdad de sus creaciones. No había sido una muerte tan buena como cabía esperar, al final de una vida larga y fructífera, marcada por grandes tragedias, pero que Hermann había superado incluso cuando lo dejaron marcado para siempre. Gunther lo sabía. Y, sin embargo, no podía evitar temblar, no podía contener el dolor en el pecho ni las lágrimas que corrían por sus mejillas de oricalco. Cuando terminó la ceremonia y solo quedaron las muñecas en pie frente a la tumba de Hermann, Gunther cayó de rodillas y se lamentó y lloró. Pronto se le unieron sus hermanos mientras se abrazaban y lloraban por su padre perdido. XXXX. Una aterradora historia de horror, valentía y audaces del famoso autor causa frenesí religioso. El último libro de Henry Patrick Lovegrave, de Koloff Michael, llegó a las librerías el pasado lunes, ante la gran protesta de la comunidad religiosa, que considera el libro, que tiene lugar durante un relato dramatizado de los acontecimientos que llevaron a la destrucción de la Santa Sede, una blasfemia de primer orden, una denuncia que, hay que decirlo, probablemente ha hecho más por aumentar las ventas de la novela que cualquier cosa que el propio señor Lovegrave hubiera podido hacer. Los lectores habituales de esta publicación estarán familiarizados con el nombre del señor Lovegrave, ya que este hombre ha sido durante mucho tiempo una figura polémica en los Estados Unidos por sus escandalosas opiniones sobre la mestizaje y los derechos civiles, que alcanzaron su punto álgido hace 5 años con su matrimonio con una mujer descendiente del continente sur. Esta unión aún no está reconocida en varios estados, lo que provocó varios incidentes tensos cuando el autor los visitó para promocionar sus libros y las causas que apoya. A lo largo de su carrera como escritor, el autor nunca ha dudado en usar sus obras para promover sus propias creencias, con héroes de todos los colores y credos trabajando juntos contra los injustos. Los acontecimientos de la Gran Guerra y la revelación de los mitos solo lo han hecho más audaz y franco. Durante la escritura de La llamada de Miguel, el señor Lovegrave viajó hasta Europa para entrevistar a testigos oculares de la batalla de Rémula, y llegó tan lejos como para solicitar a la autoridad de supresión de los mitos que le autorizara hacer preguntas a la población anteriormente adoctrinada de Bavariastad para describir mejor los efectos sobrenaturales de los mitos en las mentes de sus personajes. Aunque algunos puedan considerar esto desagradable, el propio señor Lovegrave insiste en que, con toda la especulación descabellada sobre los mitos, no dejar muy claro sus peligros, incluso en una obra de ficción como la suya, sería el colmo de la irresponsabilidad. Al ser preguntados al respecto, fuentes de la MSA felicitaron al señor Lovegrave por la profundidad de su investigación, aunque uno de nosotros también le pidió a nuestro periodista que le recordara que el acceso al sitio sigue estando prohibido para quienes no formen parte de la autoridad y se encuentren en una misión de investigación. Los rumores de que el señor Lovegrave pudo haber obtenido de alguna manera una entrevista con el mismísimo general Lergen, o incluso con la regente, aún no están confirmados. Sin embargo,
Del periódico de los Estados Unidos The National Truth, 2 de septiembre de 1938. XXXX. Continúan las protestas contra el gobierno en todo el país. Por tercera semana consecutiva, las ciudades de Albion se han visto perturbadas por una serie de protestas antiimperialistas que exigen cambios significativos en las políticas del Reino Aliado. Los manifestantes parecen pertenecer al llamado Camino de las Estrellas, un movimiento surgido durante la Primera Guerra Mundial como resultado del creciente desencanto de civiles y soldados por las acciones de sus gobiernos. Entre sus demandas más destacadas se encuentra la de que el Parlamento derogue varias leyes vigentes durante más de un siglo y las sustituya por otras nuevas destinadas a proteger a la gente común, en lugar de a los bolsillos de la élite. El Camino de las Estrellas ya se había dado a conocer con su apoyo a la independencia de las colonias albichas a principios de los años 30, lo que formaba parte del acuerdo por el cual el Reino Aliado fue autorizado a unirse a la Liga de Naciones en la Conferencia de Berún. Extractos de la portada del London New Times, 17 de mayo de 1940. XXXX. La hemos encontrado. Está en algún lugar cerca del río Tunguska. Vengan aquí cuanto antes. No tenemos los recursos para encargarnos de esto nosotros mismos. Mensaje de alto secreto enviado por el primer ministro Senkov a la regente Tanya von de Gurechad, 10 de mayo de 1942. XXXX. 22 de mayo de 1942, Rusi, cerca del río Tunguska. Desde fuera, la casa parecía completamente normal para el ojo mundano. Una pequeña cabaña de madera y piedra, con techo de heno seco. Una casa de cuento de hadas casi dolorosamente estereotipada. En un país moderno, habría parecido dolorosamente fuera de lugar, pero aquí en Rusia, lo único sorprendente era su ubicación, tan alejada de cualquier otro signo de civilización. Pero yo sabía que no era así. Podía ver las capas de protecciones que rodeaban el edificio, dirigidas a su único habitante. Las primeras estaban diseñadas para impedir que la gente se acercara. Después, se volvieron más agresivas, hasta llegar a las 3 torres de sombra brillante y fuego oscuro que habían sido invocadas desde el vacío para vigilar el lugar. Fue toda una proeza de hechicería y confirmó la información que me habían dado antes de este despliegue. Había muy pocos magos en el planeta capaces de construir algo así, y la mayoría trabajaron para mí. Caminé solo hacia la casa. Las torres gruñeron como perros guardianes ante la llegada de un intruso, pero no atacaron. No estaba seguro si por miedo o porque el dueño de la casa les había ordenado que no lo hicieran. Llamé a la puerta. No había necesidad de ser descortés, después de todo. Entra, dijo una voz que no había oído en casi 16 años. Abrí la puerta y entré en algo sacado de un cuento de hadas. Un montón de muebles de madera ocupaban todo el espacio de una sola habitación, de construcción sólida pero sin frivolidades. El fuego rugía en la chimenea, y las estanterías estaban llenas de diversas cajas y otros recipientes de madera, vidrio y cerámica. Al mirar la habitación a través de mis otros sentidos, pude ver que en ese lugar había mucho más de lo que se veía a simple vista. Secciones enteras de una vasta guarida estaban ocultas en rincones plegados del espacio, en una intrincada exhibición de asombrosa complejidad arcana, que hacía que las fortalezas ocultas del heresiarca y el hierofante parecieran el intento de dibujo de un niño en comparación con la pintura de un maestro. Pero, por fascinantes que fueran estas cosas desde una perspectiva académica, no eran la razón de mi visita. Porque allí, sentada en una mecedora con una taza humeante en sus manos nudosas, estaba la mujer que había venido a conocer. «Hola, abuela», saludé al último antiguo que quedaba en el planeta. «Hola, niña», respondió. «¿Te apetece un té?» No fue exactamente la bienvenida que esperaba, pero, una vez más, no había necesidad de ser descortés, y tal vez incluso podría obtener alguna información valiosa antes de que las cosas escalaran inevitablemente a su inevitable conclusión. «Sí, por favor». Señaló la silla frente a ella y me sentí. Para mi total sorpresa, era perfecta para alguien de mi altura. Una taza de té apareció en la mesa frente a mí en un abrir y cerrar de ojos. El pequeño truco consumía el maná justo para que mis sentidos más arcanos lo percibieran. Tomé la taza y di un sorbo tentativamente, usando todos los antídotos que conocía, que eran bastantes. No esperaba que la abuela recurriera a algo tan vil como el veneno, no a estas horas, pero no debía ser descuidado. En cualquier caso, el té no estaba envenenado y sabía riquísimo. Durante varios minutos, los dos nos quedamos sentados allí, bebiendo y mirándonos. «Entonces lo mataste», dijo finalmente. No parecía enojada ni triste. Solo, resignada. «Sí», respondí, sin necesidad de preguntar a quién se refería. «En Berún, hace años. Intentó esclavizarme, y me negué a permitirlo». Dio otro sorbo. «Ya volverá, ¿sabes?».
Otra versión de él lo hará, sí, asentí. No sabía si la abuela era consciente de que cada instancia del nombre no tenía nada que ver con la anterior, pero sentí que revelarle eso sería un error. Dentro de 1000 años. Tengo la intención de estar aquí, o, si no, que lo que he construido esté allí para plantarle cara. No lo logrará la próxima vez, ni la siguiente, ni la siguiente. Aún no sabíamos si era realmente inmortal, o tan inmortal como los mismísimos antiguos, pues no me cabía duda de que podría morir si alguien se esforzaba lo suficiente. La idea de vivir tanto tiempo, de ver cómo todo lo que conocía cambiaba y desaparecía con la erosión del tiempo, me aterraba bastante, pero me reconfortaba pensar que aún tendría compañeros como Vis a lo largo de los años. Entonces, ¿te has aliado con el adversario?, preguntó la abuela, con el primer indicio de enojo en nuestra conversación, al pronunciar el nombre que los sirvientes del nombre usaban para designar al ser décimo. No, respondí. No le sirvo, y nunca lo haré. Pero él y yo coincidimos en que los objetivos de tu amo son aborrecibles. ¿Sabe lo que significaría realmente su victoria? Sentía curiosidad por eso. Ser décimo me había dicho que las almas longevas con el tiempo empezaban a recordar el tiempo de antes, y la abuela sin duda había vivido lo suficiente como para que eso fuera posible. Pero si así fuera, ¿por qué lo ayudaría a orquestar el evento del solsticio, todo para propiciar la conferencia de Veruni, aún más importante, sellar mi poder para que el hombre tuviera la oportunidad de obligarme a su servicio? Claro que lo sé, querida, dijo, con el tono de una maestra reprendiendo a un alumno que apenas ahora captaba algo que llevaban toda la clase intentando hacerle entender. Quiere traer de vuelta a los antiguos. Los que gobernaron antes de que el adversario y sus secuaces tomaran el poder. ¿Y te parece bien?, pregunté, sin poder disimular mi incredulidad. Mi opinión al respecto es irrelevante, hija. Cuando me creó, juré seguirlo y obedecer sus órdenes por el resto de mi vida. Y así lo he hecho, y así lo haré. Me di cuenta de que estaba siendo completamente sincera. Para ella, cumplir su palabra al nombre era más importante que cualquier otra cosa. Comprendí entonces que los eones de su existencia habían deformado su mente de forma muy similar a lo que le había sucedido al ser décimo, hasta que lo que quedaba podía pasar por un humano particularmente excéntrico, pero operaba bajo valores completamente diferentes. Por si sirve de algo, agradezco su ayuda en Moscú, aunque tuviera motivos ocultos, dije. Y lamento que tenga que llegar a esto. No te preocupes, querida. Ahora, ¿comenzamos? Dejé mi taza de té. Ella hizo lo mismo. Durante un largo instante, nos miramos fijamente desde el otro lado de la mesa. Luego cambié de forma, al igual que ella, y comenzamos a tratar de matarnos el uno al otro. XXXX. A las 14:40 hora local, los sistemas de detección de maná desplegados alrededor de la zona de exclusión registraron un aumento repentino de maná, seguido inmediatamente por la imagen y el sonido de una explosión descomunal. El análisis de los registros indica que la detonación tuvo una potencia similar a la de 15 megatones de TNT, y de no ser por la inmensidad de la zona de exclusión, en la que la regente había insistido de antemano, todo el grupo operativo podría haberse perdido fácilmente. Así las cosas, los magos desplegados junto con el equipo de grabación tuvieron que activar sus escudos para evitar bajas. 7 minutos después de la detonación, la regente contactó con el equipo en tierra, informándoles de su supervivencia y del éxito provisional de la misión. La explosión se atribuyó al colapso de los numerosos hechizos que la abuela usaba para proteger su guarida, los cuales fueron destruidos durante el enfrentamiento. Afortunadamente, la regente logró evitar el impacto de la explosión ocultándose tras el colector dimensional, incluso cuando este colapsó. Sus escudos personales fueron lo suficientemente fuertes como para resistir la parte de la fuerza de la detonación que se filtró a través de las barreras dimensionales. Aunque la supervivencia de la abuela se considera improbable, en ausencia de un cuerpo, la regente decretó que la autoridad permanecerá vigilante ante cualquier señal de su influencia en la región rusa. Esto promete ser una tarea difícil, ya que es posible que el antiguo se haya ocultado y pretenda permanecer oculto durante décadas, o incluso siglos. Como mínimo, nos dará motivos para actuar en los antiguos territorios de la Federación Rusa, que aún se encuentran sumidos en el caos tras las consecuencias del evento del solsticio. Una buena noticia adicional es que los Okotniki no han mostrado ninguna reacción ante la presunta desaparición de la abuela, ni siquiera aquellos cuyos sellos de contención fueron tallados por la propia anciana. Extracto del informe de la mesa sobre el evento de Tunguska, presentado el 1 de junio de 1942. XXXX. Tras el fin de la Gran Guerra y la evacuación y reconstrucción de Vovariastad como un gran centro de investigación de los mitos, la lágrima se ha mantenido estable, sin expandirse ni disminuir de tamaño.
Actualmente, estamos seguros de que la lágrima es simplemente un efecto visual y no un portal que conduce a un lugar alienígena, ya que los magos aéreos que la atravesaron finalmente aparecieron sobre ella, aunque cruzarla en sí misma es una experiencia inquietante. Véanse las entrevistas adjuntas para más detalles. Desde entonces, la MSA ha continuado monitoreando a los antiguos residentes de la ciudad en todo el imperio para garantizar que no sufran efectos a largo plazo por su exposición al adoctrinamiento de los Eikons ni por el propio desgarro. Si bien muestran los signos de trauma que cabría esperar de lo que sufrieron, no se observaron efectos físicos, y los marcados con estrellas no han presentado síntomas adicionales desde los iniciales. Los niños nacidos en torno a la apertura de la desgarradura ya han alcanzado la edad adulta y no muestran diferencias estadísticamente significativas con los nacidos al mismo tiempo en otras partes del imperio. Sin embargo, muchos de ellos han sufrido cierta discriminación por parte de sus iguales. No tanto hostilidad como cierta reverencia debido a su vínculo, por tenue que fuera, con la regente. Extracto del informe de vigilancia del MSA sobre el desgarro de Bovariastadt, presentado el 10 de enero de 1944. XXXX. Malestar social en Magna Rumeli. Al igual que otros países cuya economía depende en gran medida de la exportación de petróleo, la situación de Magna Rumeli ha empeorado en los últimos años, con la generalización del uso de centrales eléctricas con motores T en todo el mundo. A medida que las clases populares han comenzado a protestar por lo que consideran una mala gestión de la economía de su país por parte de sus gobernantes, la tensión ha aumentado a medida que las autoridades recurren a medios violentos para mantener el orden. De los titulares del Verum Post, 12 de febrero de 1946. XXXX. Antes de su aniquilación por la MSA, la Cábala Inmortal era posiblemente la mayor amenaza para el mundo desde el fin de la Gran Guerra, y el mayor desafío al que se había enfrentado la autoridad hasta entonces. Solo ahora, con la perspectiva y el trabajo de cientos de investigadores, se ha vislumbrado una imagen clara de lo que sucedió exactamente. La Cábala fue fundada por un grupo de hombres adinerados que, tras conocer la existencia de los Untoten, creían que el secreto de la inmortalidad se encontraba en los mitos. Tras fracasar en sus intentos por obtener la fórmula mágica utilizada para crear a los Untoten, utilizaron su riqueza para financiar diversas expediciones y programas de investigación ocultista, ocultando sus acciones a la autoridad mediante los mismos métodos turbios que la mayoría empleaba para obtener o mantener su fortuna. En 1932, una de estas excavaciones ilegales, ubicada en el continente sur, descubrió una serie de 4 tablillas de piedra escritas en un idioma desconocido. Durante los 3 años siguientes, la Cábala invirtió considerables recursos en traducir las tablillas, lo que finalmente logró gracias al uso de una gran cantidad de orbes de computación conectados entre sí en una imitación primitiva pero funcional de la Denkmaschine, construida por ingenieros arcanos a quienes se les pagó una pequeña fortuna por su trabajo y su silencio. La traducción de las tablillas reveló algo llamado el rito del innombrable, que la Cábala Inmortal creía que otorgaría la inmortalidad a quienes lo realizaran. Con la imprevisión típica de quienes han dedicado su vida a usar sus privilegios para conseguir lo que deseaban, los miembros más ricos y antiguos de la Cábala Inmortal comenzaron de inmediato los preparativos para realizar el rito. En 1936, 5 miembros de la Cábala Inmortal realizaron el rito del innombrable, uno de los pocos casos de hechicería de los mitos que puede realizarse sin que el hechicero posea maná innato, algo que, en palabras del director Serebryakov, habría despertado la alarma en cualquier grupo con un mínimo de sentido común. El rito resultó ser un éxito rotundo, y los miembros de la Cábala Inmortal creyeron haber alcanzado la inmortalidad, aunque en un estado alterado. Sin embargo, esto fue solo una ilusión, ya que quienes realizaron el rito en realidad se suicidaron, dando origen a una entidad de los mitos de clase 5. Estas entidades, clasificadas como los Trostlose, o desolados para nuestros colegas de habla albish, son extremadamente astutas y crueles, y solo buscan traer a la existencia más de sus semejantes, además de sembrar la miseria por todo el mundo. El interrogatorio de especímenes capturados ha revelado que, a diferencia de los demonios, los desolados no se consideran los cultistas que realizaron el rito, sino que lo hacen de otra manera. Aparte de la necesidad de engañar a otros para que realicen el rito ellos mismos, se consideran seres completamente separados, innatamente superiores a la humanidad, a la que consideran sirvientes en el mejor de los casos y juguetes en el peor. Carecen de recuerdos previos a su invocación, pero poseen un conocimiento instintivo de su propia naturaleza y tienen acceso a todos los recuerdos de su creador, lo que les permite desempeñar su papel con facilidad. Visualmente, los desolados parecen idénticos al mago que realizó el rito que los creó, salvo por sus ojos, que se transforman en 2 esferas negras, fácilmente disimuladas con un simple hechizo de ilusión o incluso unas gafas tintadas.
Ninguna discapacidad física o debilidad por vejez del hechicero original los afecta, aunque aún presentan marcas visuales, y pueden fingir ser las mismas con la misma facilidad con la que fingen ser las personas a las que reemplazaron. Crucialmente, si envejecen, nunca se identificó ningún signo de ello en los especímenes examinados por la autoridad. De hecho, la teoría predominante es que los desolados son incapaces de aumentar su poder desde el momento en que se manifiestan por primera vez, ya que los cultistas transformados más recientemente no eran menos poderosos que los primeros. Además, los desolados son capaces de realizar magia avanzada, usando hechizos de hechicería ancestral similares a los creados por la Death Machine, sin necesidad de un orbe de computación. Con estas habilidades, los primeros desolados procedieron a incitar al resto de la cábala a realizar el rito ellos mismos. En un año, más de 80 de los hombres más ricos del mundo, y un pequeño puñado de mujeres, fueron convertidos en abominaciones inmortales. Aquellos pocos que dudaban de los verdaderos efectos del rito fueron eliminados discretamente por el Trostlose. Fue uno de estos asesinatos el que atrajo la atención de la cábala ante la autoridad de supresión de los mitos. La víctima era familiar de uno de los investigadores de la división I, quien presentía algo extraño en la muerte y alertó a la Musa. La investigación subsiguiente descubrió rápidamente indicios de un crimen en la muerte de la víctima, aunque en aquel momento se creyó que no era más que un acto pasional, o quizás celos. Pero el desolado que cometió el asesinato entró en pánico, creyendo que la autoridad ya había descubierto su existencia cuando los agentes acudieron a interrogarlo. Reaccionó violentamente, matando a 2 agentes antes de ser eliminado por el tercero. Sus restos fueron llevados de inmediato para su análisis. El hecho de que el desolado hubiera podido hacerse pasar por humano durante varios meses antes de su descubrimiento desencadenó el primer escenario de mascarada desde la fundación de la Autoridad de Supresión de los Mitos. Las investigaciones revelaron rápidamente la existencia de más desolados y, finalmente, la de la propia cábala inmortal. Al enterarse de esta potente amenaza para la humanidad, la regente von de Gurechaz declaró inmediatamente el estado de emergencia general, movilizando todos los recursos de investigación de la ASM. Así comenzó la Operación Guardián de Tumbas, la segunda operación más grande jamás realizada por la MSA, superada en escala solo por la Operación Gottesmorder. Los hilos de la cábala inmortal fueron seguidos por todo el mundo, y se aprovechó toda la influencia de la MSA. Los miembros humanos de la cábala fueron arrestados, tanto para ser juzgados por sus violaciones de los protocolos de Verun como para prevenir la creación de Mastros Tlose. La verdadera naturaleza del rito del innombrable se reveló públicamente con la esperanza de evitar que otros lo llevaran a cabo, pero sabemos de varios cultistas que aún así lo intentaron, aparentemente convencidos de que las afirmaciones de la autoridad eran mentiras para mantener un supuesto monopolio sobre la inmortalidad. En pocos meses, el poder financiero de la cábala inmortal fue desmantelado gracias a la rápida movilización de numerosas agencias gubernamentales que cooperaron con la MSA en lo que posteriormente se describió como una aplicación ejemplar de los protocolos de Verun. Varios desolados intentaron escapar a países no miembros de la Liga de Naciones. Debido a la excepcional amenaza que representa para la humanidad, el Consejo de Seguridad emitió una dispensa especial en una sesión a puerta cerrada para que los agentes de la autoridad atacaran sin importar las posibles consecuencias diplomáticas, en operaciones encubiertas que, hasta donde hemos podido determinar, aún no han sido rastreadas hasta nosotros. La etapa final de la Operación Guardián de Tumbas consistió en un asalto a las instalaciones ocultas de la cábala inmortal en los desiertos del continente sur, cerca del lugar donde se descubrieron las estelas. Se movilizaron fuerzas militares de la Liga de Naciones para lidiar con los mercenarios reclutados por la cábala inmortal, así como con las entidades de los mitos, inferiores y sin mente, que habían invocado. El reino de Kemet envió la mayor cantidad de soldados, con tropas equivalentes a una división entera movilizadas y transportadas a través del continente sur a tiempo para el asalto, encabezado por la propia directora Serebrjakov. Ante la posibilidad de que los desolados invocaran una entidad de los mitos de mayor rango, la regente von de Gurechaz se mantuvo en reserva, pero esa amenaza finalmente no se materializó. Durante el siguiente combate, el director Serebrjakov luchó personalmente contra media docena de desolados y los destruyó, recuperando las tablas de piedra que contenían el rito del innombrable. Para combatir eficazmente a los desolados en caso de que regresaran, estas tablas han sido secuestradas en las bóvedas negras del castillo Schwarzstein. Todas las demás copias deben ser destruidas de inmediato, no sea que alguien lo suficientemente insensato o desesperado lo implemente y permita que algunos de los aspectos más viles de los mitos se afiancen en nuestro mundo.
En el informe final de la operación Guardián de Tumbas, la regente von de Gurechat mencionó que el atractivo de la inmortalidad es potente y que la AMSA debe permanecer siempre alerta para evitar que otros sucumban a él a costa de toda razón y sentido común. Extractos del informe de la AMSA sobre la cábala inmortal, presentado el 7 de agosto de 1952. XXXX. Acción, terror y romance. Los mitos en la pantalla grande. La tan esperada adaptación cinematográfica del autor pulp estadounidense Henry Patrick Lovegrave, La sombra sobre Europa, llegó a los cines de todo el país esta semana y su popularidad es innegable. Las ventas de entradas durante su fin de semana de estreno superaron todo lo anterior. En lugar de centrarse en un libro específico del autor estadounidense, el director de la película optó por recurrir a todo el corpus reciente de Mr. Lovegrave para tejer una historia coherente que abarca toda la Primera Guerra Mundial. Esto se realizó en colaboración con Mr. Lovegrave. Es innegable que no se escatimó ningún esfuerzo para que esta película fuera lo más realista posible. Además de contratar a numerosos magos civiles para ayudar con los efectos especiales y las escenas de acción, el equipo de rodaje obtuvo los derechos para filmar algunas escenas en las catacumbas bajo París, donde los agentes de la división y se enfrentaron a uno de los Seikons que sobrevivieron a la batalla del Rin. El profesor de arqueología Albish, Henry Carnahan, colaboró con el equipo de rodaje durante las partes de la producción que se desarrollaron en Kemet, aportando tanto su conocimiento de la historia de la antigua Kemet como su experiencia personal con los mitos, ya que formó parte de la desafortunada expedición Albish que descubrió la ciudad sin nombre y provocó la invasión demoníaca que casi arrasó Keria. En una entrevista con el London New Times, el profesor Carnahan declaró que, si bien se mostraba reacio a regresar a Kemet debido a lo ocurrido durante su última visita, el señor Lovegrave le hizo cambiar de opinión y le pidió ayuda para garantizar que la cultura kemetiana se representara adecuadamente en la película. También se consultó a varios magos aéreos del antiguo ejército imperial sobre las escenas de acción que, en la modesta opinión de este reportero, son las mejores jamás llevadas al cine, un desafío que estoy seguro que nuestros propios cineastas no dejarán sin respuesta. Del periódico France La Vérité, 12 de diciembre de 1958. XXXX. El 16 de octubre de 1962, un grupo de 14 magos realizó una invocación en la isla de Cuba. Investigaciones posteriores revelaron que estos magos tenían vínculos ideológicos con la derrocada Federación Rusa y culparon a las naciones fundadoras de la Liga de su colapso. Según los escritos recuperados en sus residencias, parece que buscaban vengar a la Federación, desatando la misma calamidad que la abatió sobre los Estados Unidos. Desafortunadamente, nunca podremos saber con certeza si sus creencias fueron influenciadas por los mitos o resultado de una radicalización natural, ya que los magos fueron inmediatamente devorados por las 9 entidades de los mitos de clase 6, categorizadas como Shoggoths, a las que lograron crear mediante su ritual. Nuestra hipótesis actual es que los invocadores lograron dar órdenes a los Shoggoths, pero les ordenaron cruzar el mar y atacar los estados unificados antes de ordenar a los monstruos que no los atacaran. Los Shoggoths eran de naturaleza similar a las entidades de los mitos utilizadas en la creación de los Pupen, pero carecían de un chasis de oricalco y de los principios arcanos que les permitían empatizar con la humanidad y cruzar la frontera entre los mitos y el hombre. Si bien mostraban señales de inteligencia, como el uso de herramientas y la cooperación, no intentaban comunicarse, o, al menos, ninguno que pudiera ser comprendido, y su comportamiento solo podía interpretarse como hostil. Tras cruzar el océano y tocar tierra en los Estados Unidos continentales, los Shoggoths arrasaron un asentamiento local, matando a un total de 349 personas en tan solo unas horas. Los aterrorizados supervivientes pidieron ayuda, pero la policía local estaba terriblemente mal equipada para afrontar semejante amenaza. Finalmente, cuando los Shoggoths comenzaron a avanzar hacia el norte, siguiendo el camino hacia el siguiente asentamiento, fueron interceptados y destruidos por el 5º Batallón Aumentado del Ejército de los Estados Unidos, desplegado desde su base por orden directa del presidente. Según los materiales recuperados en el lugar de la invocación y en la residencia de los ocultistas, parece que el concepto del ritual surgió de algunos documentos de Arkham que consiguieron conseguir. Extracto del informe de la AMSA sobre la crisis del Shoggoth cubano, presentado el 1 de diciembre de 1962. XXXX. 12 de noviembre de 1926. Operación Fuchshaupt. Derrota del antiguo nombre enclave Zorro en el dominio Akitsusiman. 18 de diciembre de 1926. Operación Wormwood. Derrota del antiguo nombre enclave Hierofante en el Imperio brasileño. 6 de junio de 1928. Nace el primer hijo de un padre Ojotnik.
Si bien las señales de paternidad son evidentes de inmediato, y se revelan aún más a medida que crece, parece estar libre de la influencia de la Madre Oscura. 2 de noviembre de 1932. La guerra de Lemul comienza en Nueva Holanda. Tras 38 días de brutales combates y el despliegue de una fuerza de tarea del MSA para apoyar a las divisiones del ejército de Nueva Holanda, las bestias son detenidas a tan solo 100 kilómetros de la capital. 26 de septiembre de 1938. Sakura Adasino, líder de la Kitsushima-no-Mi y la regente Tanjabon de Gurechad firman el Tratado del Loto, por el cual los Sonmiji son reconocidos formalmente como una rama del MSA. 7 de octubre de 1940. Escándalo del robo en Arkham. Mediante una combinación de soborno, intimidación y chantaje, un grupo de delincuentes logra entrar en el ala de la biblioteca de la Universidad de Arkham y escapa con más de 30 grimorios diferentes que contienen conocimiento arcano relacionado con los mitos. Aunque los culpables son capturados y encarcelados pocas semanas después del robo, fragmentos de los llamados documentos de Arkham siguen apareciendo hasta el día de hoy en manos de ocultistas ilegales. El rector de la universidad dimite como disculpa por este flagrante fracaso, y se refuerza aún más la seguridad en el campus. 22 de mayo de 1942. Incidente de Tunguska. 21 de agosto de 1945. La brecha de la puerta del demonio. Durante un intento de recrear el proyecto Silberschlussel de la división y en una base de investigación afiliada al Grupo de Investigación 51, ubicada en una zona desierta, los ocultistas abren accidentalmente una puerta a otro plano de existencia habitado por entidades hostiles de los mitos. La instalación se pierde por completo, pero gracias a su aislamiento y al rápido despliegue de una brigada de marines, seguida de las tropas reforzadas de los Estados Unidos en una operación supervisada por la MSA, la incursión se contiene con éxito y la brecha se sella. 1 de noviembre de 1948. Conjunción a Quasar. Durante un eclipse solar, el cometa Quasar pasa frente al Sol eclipsado. Ocultistas y astrónomos de todo el mundo afirman haber tenido visiones de horrores indescriptibles e inmensos artefactos de carne y metal mientras observaban el evento astronómico. La investigación de la MSA no descubre indicios de adoctrinamiento, aunque varios de los ocultistas afectados necesitan tratamiento psiquiátrico para recuperarse. Octubre de 1949. El rey Hueco es invocado por su culto en Lantau, adoctrinando a miles de habitantes de la isla antes de ser confrontado y eliminado por la rama asiática de la MSA. Las actividades de desprogramación duran varios meses antes de que se declare erradicada la influencia de la entidad en la zona, y secciones enteras de la isla permanecen vedadas al público debido a los efectos persistentes de los mitos, que aún no se han comprendido lo suficiente como para disiparse. 17 de febrero de 1951. La operación Grave Warden comienza después de que se descubre la existencia de los desolados durante la investigación de la muerte de un hombre de negocios imperial en circunstancias sospechosas. 5 de diciembre de 1952. Finaliza la operación Guardián de Tumbas, con la cábala inmortal declarada aniquilada en la batalla de las arenas solitarias. Casi de inmediato, comienzan a circular rumores de individuos adinerados que se niegan a aceptar la descripción de la MSA sobre los efectos reales del rito de lo innombrable y buscan obtenerlo para sí mismos. Aún no se ha determinado si estos rumores tienen algo de cierto más allá de la desconfianza de la clase trabajadora hacia la élite adinerada. 5 de marzo de 1953. Por orden del anciano primer ministro Zinkov, 100 Ojotnikiles, un tercio de los que sobrevivieron a la operación Gottesmörder, y aquellos de sus hijos que optaron por la carrera militar, son asignados permanentemente a la autoridad de supresión de los mitos. A cambio, varios miembros de la Sociedad de Naciones renuevan su compromiso de apoyo humanitario a los antiguos territorios de la Federación Rusa, así como su apoyo político a los esfuerzos del primer ministro por unir los territorios fragmentados a la nueva República Rusa, centrada en su capital, Volgograd, anteriormente Josefgrad. 24 de mayo de 1958. Tras más de una década de retraso tras la brecha de Demon's Gate, se abre la red de portales plateados, estableciéndose el primer portal permanente entre los centros de mando europeos y estadounidenses de la MSA. El acceso a los portales, y a los construidos posteriormente, está reservado a los asuntos oficiales de la Liga de Naciones, debido a los costes y las medidas de seguridad inherentes a su funcionamiento, pero su existencia permite a la MSA desplegar a sus operativos en respuesta a amenazas en todo el mundo con una velocidad increíble. 5 de julio de 1959. El culto de los aferradores es erradicado tras su intento de golpe de Estado en el colectivo Hispagna. La entidad de los mitos de clase 7 invocada por los cultistas es eliminada por la propia Regentrix von de Gurechad.
A pesar de los intentos de capturar vivos a los cultistas para interrogarlos y desprogramarlos, luchan hasta el final. Se estima que el número total de muertos es de aproximadamente 5.000. 16 de octubre de 1962. La crisis del Shogot cubano. Fragmentos de las notas de un estudiante de la Academia Militar de Verún, en preparación para la parte del examen de historia relativa a la autoridad de supresión de mitos. XXXX. 16 de julio de 1969, Verún, la capital de Alemania, es el centro espacial de la Sociedad de Naciones. En la pantalla principal de la gran sala de control, donde más de 200 ingenieros y personal de apoyo trabajaban y observaban con expectación, se proyectaba la imagen de la cámara del casco del capitán Timana, mostrando el puente de la Pixie 12 mientras su tripulación realizaba las últimas comprobaciones antes de su viaje inaugural. Debido a las inconcebibles distancias, debería haber habido un retraso de unos segundos, pero una ingeniosa aplicación de los mecanismos mágicos del proyecto eludió por completo esta restricción. Lo que iba a ocurrir ese día sería un avance increíble para la humanidad, de eso no había duda. En cuestión de instantes, la Pixie 12 activaría su motor de curvatura, lo que llevaría a su tripulación hasta el mismísimo confín del sistema solar, permitiéndoles desplegar un satélite de observación alrededor del planetoide más exterior del sistema. Y, finalmente, los principios arcanos de su motor de curvatura llevarían a la humanidad a otras estrellas, haciendo realidad todo el género de ficción especulativa que había surgido en las últimas 2 décadas. Las paredes de la sala de observación, donde se encontraba el presidente Erich von Lerchen, estaban decoradas con imágenes de las Pixies anteriores, cada una de las cuales había impulsado a la humanidad en su viaje hacia las estrellas. Desde la Pixie I, que llevó a la primera tripulación de magos aéreos a la órbita y confirmó que la magia aún podía usarse fuera del pozo de gravedad del planeta, hasta la Pixie 11, que llevó a la humanidad a otro mundo por primera vez en la historia, entregando a su tripulación al planeta rojo tras un viaje de varios meses. Una de estas fotografías en particular llamó la atención de Lerchen. Mostraba a la tripulación del Pixie VII de pie en la luna, ataviada con voluminosos trajes espaciales que los protegían de los rigores del vacío. Por pura casualidad, la luz del planeta, visible al fondo, los había alcanzado en el ángulo justo para que sus rostros se vieran a través de los cascos. La mayoría sonreían como niños que acaban de ver cumplidos todos sus sueños. Ese día también fue trascendental. Al parecer, el mundo entero había visto o escuchado los informes de la aproximación de Pixie VII a la Luna antes de aterrizar y desembarcar con su tripulación. Los primeros seres humanos en pisar una estrella distinta a la de su especie, sin contar el accidente de los Natsadi y la división y con el proyecto S. De entre toda la alineación, el capitán Timana destacaba por razones obvias. Como todos los hijos de la unión de un Natsadi y un nativo de la Tierra, su piel era plateada, sus rasgos una mezcla de los de sus padres de una belleza etérea. La mayoría de los Amlani, como los llamaban sus antepasados Natsadi, poseían un fuerte poder mágico innato. Aunque los científicos aún discrepaban sobre si esto se debía a que la unión interracial sacaba lo mejor de ambos progenitores, o simplemente a que los supervivientes de Nasaduni ya eran poderosos por simple selección natural, y la mayoría había encontrado compañeros magos dentro de la división y el ejército imperial. Independientemente del motivo de su destreza mágica, Timana había demostrado ser tan capaz como su madre, la famosa maga aérea Seraya. La vida de un astronauta podía ser menos violenta que la de un mago aéreo, pero no por ello menos peligrosa ni exigente. En las pocas ocasiones en que Lerchen se había encontrado con él, le había recordado un poco a de Gurechaz, cuando era cadete en la Academia Imperial, solo que con una sed de sangre menos evidente, algo que Lerchen ahora comprendía que probablemente se debía a su difícil crianza. Lerchen había sido invitado a presenciar los procedimientos, una invitación que aceptó con gusto. De todos los eventos históricos que había presenciado, lamentablemente pocos habían sido tan optimistas como este, y siempre le vendrían bien los buenos recuerdos. Además, era una oportunidad excepcional para ir a un lugar donde la gente no se quedara boquiabierta ante su presencia, debido a que trabajaba en algo mucho más importante que él. Desde la publicación del libro de Lena Schmidt hace más de una década, la ya inflada reputación de Lerchen había crecido a niveles ridículos, y cada intento suyo de hacer entender a la gente que, si bien sí, había estado en el terreno durante varios de los eventos más importantes del siglo, las cosas realmente impresionantes habían sido hechas por un grupo de otras personas, mientras él trataba de mantenerse con vida y cumplir con su deber, solo se tomó como más evidencia de su modestia. Así fue como, cuando el Reich pasó de ser un imperio a la República de Germania, recibió el dudoso honor de ser elegido su primer presidente.
Concetor y Rudersdorf, fallecidos por causas naturales años antes, Lerchen era el último superviviente de los supuestos partidarios de la división y en el antiguo ejército imperial, y muchos lo consideraban el candidato ideal para el cargo, una posición con la que el público estaba de acuerdo. El cargo era principalmente ceremonial, pero conllevaba una serie de deberes que Lerchen se esforzaba por cumplir. Sin duda, la nobleza habría protestado con más vehemencia contra los cambios en la constitución del país, reflexionó Lerchen, si la destrucción de la corte imperial no hubiera dado lugar a que varios títulos pasaran a miembros de la división y, quienes habían seguido con entusiasmo el ejemplo de su exdirector. Por lo tanto, la transición del imperio a la república había sido tan fluida como podía ser, y las cosas habían cambiado muy poco desde la perspectiva del ciudadano medio. En estos días, de Gurechav estaba completamente concentrada en su trabajo como jefa de la autoridad de supresión de los mitos. La agencia había crecido considerablemente desde sus modestos inicios en 1926, abarcando ahora una auténtica red de agentes globales encargados de proteger la santidad del dominio de la humanidad sobre el mundo, o, según a quien se le preguntara, de mantener el férreo control de la Liga de Naciones sobre el planeta. Y, hablando del diablo, dada la popularidad que aún tenía la filosofía del sendero de las estrellas en esos días, hablando de la diosa, allí estaba ella, entrando a la cámara de observación con la misma confianza que siempre exudaba. En su forma humana, Tanya von de Gurechav lucía exactamente igual que en la conferencia de Berún hacía tantos años. El tiempo la había dejado intacta, algo que Lerchen, quien ya tenía más de 70 años y empezaba a sentir el peso de la edad, envidiaba levemente. Al igual que él, vestía de gala, aunque su ropa parecía más profesional y práctica que la suya. Otra cosa que la envidiaba levemente, ya que hacía años que no controlaba su propio vestuario. Al menos su esposa tenía en cuenta sus gustos, a diferencia de sus ayudantes, quienes solo se preocupaban por mantener la dignidad del cargo y de su titular, fuera lo que fuera que eso significara. En su vejez, Lerchen había descubierto que tenía mucha menos paciencia con el protocolo que en su juventud. Regentrix asintió a modo de saludo. Técnicamente, de Gurechav ya no ocupaba ningún cargo oficial en la República de Germania, pero solo un necio creería que así fuera. La influencia de la AMSA era mayor que la de la mayoría de las naciones a las que teóricamente respondía según los estatutos de la Liga de Naciones, y como su líder indiscutible, la regente, que aún conservaba el derecho a usar el título gracias a una oscura jerga legal en el documento que había oficializado la transición del imperio a la república, era una de las personas más poderosas del planeta. A menos que se contara el poder personal, claro, en cuyo caso era la más poderosa sin lugar a dudas. Presidente, respondió ella con una sonrisa que, últimamente, parecía más cálida que amenazante. Es un placer verlo, como siempre. Ella se sentó junto a él y ambos observaron en silencio por un momento el caos organizado de la habitación bajo sus pies. El pequeño equipo de Timán había terminado de realizar las comprobaciones finales a Pixie 12. Pero todo estaba bien, o las cosas estaban tan catastróficamente mal que habían pasado desapercibidas para 6 de los magos mejor entrenados de la historia del mundo. Comenzó una cuenta regresiva, marcando el tiempo para la activación del motor Warp. En la pantalla, Timana colocó su mano alrededor de la palanca que activaría un dispositivo cuyo funcionamiento solo un puñado de personas entendía. Incluso después de 4 décadas de funcionamiento, Arkham aún no había encontrado la manera de enseñar los secretos del motor T al académico común. Realmente parecía que se requería una chispa innata de genio para comprender la física oculta que el profesor Teslus había descubierto. La mano del capitán no tembló, notó Lerchen, y la claridad de la imagen lo hacía evidente. Impresionante. Dios sabía que el propio Lerchen había tenido que disimular sus nervios muchas veces a lo largo de su carrera, y podía interpretar el lenguaje corporal de Timana con la suficiente precisión como para saber que estaba tan nervioso como el presidente jamás lo había estado. Dime, preguntó Lerchen. ¿Tienes alguna pista sobre si encontraremos a alguien más ahí fuera? La existencia de los Natsadi y los mitos había llevado a muchos a especular sobre la existencia de vida extraterrestre, aunque la de los Amlani había demostrado de forma bastante concluyente que los Natsadi eran simplemente otra etnia humana, si bien especialmente exótica. Pero la autorización de Lerchen era lo suficientemente alta como para saber que al menos algunos de los supersoldados de la división y no tenían ningún ancestro común con la humanidad. De Gurechav negó con la cabeza. Sé que hay vida más allá de nuestro mundo, pero no sé si se puede alcanzar mediante la simple curvatura del espacio. Tengo razones para ser optimista. Cualquier vida que encontremos en el más allá será, si no amistosa, al menos no inherentemente hostil a nuestra existencia, como lo son algunas entidades de los mitos.
Aún así, es mejor estar seguros, por eso me aseguré de que la tripulación de Pixie 12 estuviera preparada para el combate como parte de su entrenamiento de astronautas. Bueno, eso fue solo un poco aterrador, lo cual era el mejor resultado que Legend podía esperar. Negó con la cabeza, sonriendo, y volvió a concentrarse en la pantalla, donde la cuenta regresiva se acercaba a su fin. 3, 2, 1 encendido. Fin de la historia.